Aquí está el átomo representado por un ión, con un electrón exterior débilmente ligado. Este dibujo ayudaba a explicar la formación de los metales. La cuestión sigue siendo, ¿por qué hay tantos modelos? Dicho de otro modo, ¿por qué no hay alguien que eche una ojeada al interior para ver cómo es realmente un átomo? Para que podamos ver un objeto, tiene que ser lo suficientemente grande como para que refleje la luz. Y el átomo más grande es 1000 veces más pequeño que la longitud de onda de la luz. En un sentido literal, ningún átomo será visto jamás. Y para poner las cosas todavía mucho más difíciles, el núcleo es quizás 100.000 veces más pequeño que un átomo. Y sin embargo, la tarea de este aparato es la de investigar no cómo es un átomo, ni siquiera cómo es un núcleo. Su cometido es investigar las partes activas internas de los protones y neutrones, los cuales a su vez son partes internas del núcleo. Hacer eso requiere una maquinaria bastante impresionante. Esas máquinas existen aquí, en el Fermi National Accelerator Laboratory, cerca de Chicago. Sin embargo, hacer ese trabajo requiere también un nuevo tipo de maquinaria metal, un modo de construir y comprobar modelos que permita ver con los ojos de la mente lo que el ojo real no puede ver. Esa maquinaria se llama mecánica cuántica. Comenzó con un modelo del átomo de hidrógeno propuesto por Niels Bohr. En el modelo del átomo de Bohr, el electrón podía existir solo en ciertas órbitas en las que el electrón da vueltas alrededor del núcleo, como si fuera un planeta girando alrededor del Sol. Louis de Broglie indicó el porqué de solo ciertas órbitas. Los electrones son ondas que pueden existir solo en órbitas donde produzcan interferencias constructivas. Y eso solo puede ocurrir si la longitud de la circunferencia de la órbita es igual o a la longitud de la onda, o a 2 veces esa longitud, o a 3 veces, o en general a un número entero n de veces la longitud de onda. Pero aunque esa idea fue muy brillante, no fue la última palabra. Erwin Rödinger, físico austríaco, entendía que más que estar confinada a una órbita, la onda corpúsculo del electrón podía existir en cualquier parte en el espacio de 3 dimensiones. Y formuló las reglas para describir tal comportamiento. Esas reglas resultaron ser, como mínimo, originales y sorprendentes. Sin embargo, y esa es la prueba para cualquier modelo nuevo, tuvieron bastante éxito, casi más del que se esperaba. Resultó que la nueva mecánica cuántica de Rödinger podía describir el átomo de hidrógeno con la misma precisión y detalle que el anterior modelo de Bohr, y además podía llegar más lejos. Es decir, se podía aplicar no solo al átomo de hidrógeno, sino a todos los átomos de todos los elementos del mundo natural. En otras palabras, la mecánica cuántica de Rödinger podía explicar nada menos que la tabla periódica de los elementos. Entonces, ¿cuál es la naturaleza esencial de esta mecánica cuántica? ¿Y en qué se diferencia del modelo de Bohr? Incluso sin llegar a todos los detalles, se puede entender bastante si se aplica precisamente el principio de indeterminación o incertidumbre de Heisenberg. Un electrón, por ejemplo, tiene poca masa y por lo tanto debe ocupar una región del espacio relativamente grande. Por el contrario, el protón tiene tanta masa que no necesita ocupar prácticamente ningún espacio en absoluto. El resultado es el átomo mecánico cuántico de hidrógeno. Un pequeño núcleo de masa rodeado por una nube que representa al electrón. Más exactamente, la nube representa la posición probable del electrón. Y esa probabilidad es máxima cerca del núcleo y disminuye rápidamente al alejarse de él. No obstante, la probabilidad de encontrar el electrón a una distancia dada del núcleo aumenta al principio, precisamente porque aumenta el volumen de la capa a esa distancia. Alcanza un valor máximo cuando la capa se expande y luego disminuye de nuevo al aumentar la distancia. La nube, a grandes distancias, se reduce prácticamente a la nada.
Sorprendentemente, el radio de ese máximo de probabilidad es precisamente igual al radio de la primera órbita del modelo de Niels Bohr del átomo de hidrógeno. Y resulta igualmente notable que su energía sea exactamente igual a la del estado más bajo de energía del átomo de Bohr. Así que para el ojo mental de un físico moderno, esta es la imagen del estado más bajo de energía del átomo más simple. El electrón ocupa una nube en vez de una órbita, pero su radio más probable y también su energía coinciden exactamente con los valores dados por el modelo de Bohr propuesto antes. Pero donde quiera que sea en el universo, el átomo de hidrógeno no se encuentra siempre en su estado más bajo de energía. El átomo cuántico, como el modelo de Bohr, tiene una energía diferente para cada valor entero del número n. Esa energía resulta de la forma de la nube del electrón. Para n igual a 1, llamado estado fundamental, la forma es una nube simétrica, la misma en todas las direcciones. Para n igual a 2, hay un estado con una nube esférica doble, una dentro de la otra. Pero para el mismo valor de n y por tanto para la misma energía, hay también un estado con una nube en forma de rosquilla que casi recuerda una órbita. Ese estado tiene otro número entero, L igual a 1 asociado a él. N y L se denominan números cuánticos, y como la nube realmente no es una órbita, recibe el nombre de orbital. Por ejemplo, hay otro orbital con los mismos números cuánticos, N igual a 2 y L igual a 1. La misma N significa la misma energía, y la misma L quiere decir el mismo momento cinético. En mecánica clásica, todas las órbitas tienen un momento cinético determinado. En mecánica cuántica, algunos orbitales tienen momentos cinéticos positivos, comenzando por el valor más pequeño permitido, un poco más que h con barra, pero la componente vertical es exactamente igual a h con barra. Eso es para un orbital con L igual a 1. Sin embargo, aunque la componente vertical está exactamente determinada, la dirección real del momento cinético es completamente incierta. Puede estar en cualquier lugar de la superficie de este cono. Y en vez de estar en una órbita, el electrón está en un orbital con forma de rosquilla. Así que para n igual a 2 y L igual a 1, el orbital atómico es una rosquilla alrededor de un eje vertical. El momento cinético está en cualquier parte sobre la superficie de un cono con el mismo eje, y su componente en la dirección del eje es exactamente h con barra, pero esa no es la única posibilidad. Con los mismos números cuánticos n y L, el momento cinético podría ser horizontal. De hecho, podría apuntar en cualquier dirección en el plano horizontal. Entonces su componente vertical es exactamente 0, y su orbital no es una rosquilla, sino dos nubes, una arriba y otra abajo, a lo largo del eje. Y finalmente, su momento cinético podría estar oblicuo hacia abajo, produciendo una imagen simétrica del orbital del estado superior. Así, con la misma energía y el mismo momento cinético n igual a 2 y L igual a 1, hay tres estados cuánticos distintos. Se podrían llamar superior, medio e inferior, pero en vez de eso se da a un nuevo número cuántico m los valores más 1, 0 y menos 1. Y por supuesto, la historia no termina aquí. Para n igual a 3 hay un nuevo conjunto de orbitales. Esferas concéntricas para L igual a 0. Rosquillas concéntricas para L igual a 1. Y también nubes dobles arriba y abajo. Estas corresponden de nuevo a m igual a 1, 0 o menos 1. Pero ahora L puede ser igual a 2. Esos estados vienen en una versión simple de rosquilla. Una nueva variedad con una rosquilla arriba y otra abajo. Y otra formando una rosquilla y dos nubes. Esas corresponden a m igual a más 2, más 1, 0, menos 1
y -2. Y ahí está la arquitectura básica de todos los estados cuánticos del átomo de hidrógeno. N puede ser cualquier entero positivo, comenzando por el 1. Y para cada n están permitidos valores enteros de L, desde 0 hasta n-1. Finalmente, para cada L, m puede ir desde -L hasta +L. Esta misma estructura básica valdrá para describir no solo todos los estados posibles del átomo de hidrógeno. Servirá también para explicar los de todos los elementos químicos de la tabla periódica entera.